Vamos a comenzar. Súper, estamos grabando de todas formas para quienes no se pueden sumar, puedan después mirarlo. Y por supuesto tenemos a Cristian Engelmann desde Antofagasta, que siempre nos acompaña en estos seminarios, así que muchas gracias, Cristian. El día de hoy vamos a iniciar, si no me equivoco, es nuestro cuarto Sense Talks. Soy Alejandra García, para quienes no me ubican, la subdirectora de innovación del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, y este es un encuentro que realizamos con personas como ustedes del ecosistema para discutir temas muy diversos, y agradecemos ahí también siempre a nuestros miembros que nos acompañan, a Roche, a ITMS, a Tris Health, a Red Christus UC, a Siemens Healthineers y a WebService. El día de hoy tenemos a Luis, quien está en su representación. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con Luis. Él es Luis Baeza, consultor de tecnología que por más de 10 años ha ayudado a las organizaciones del sector educativo, salud, financiero, tanto de México como en Chile, ¿no? Y además Luis ha ayudado a lograr objetivos de negocio a través de la adopción de marcos de trabajo como Design Thinking, arquitectura empresarial. Además, como tecnologías como de cómputo en la nube, Machine Learning y analítica. Actualmente es arquitecto de soluciones en Amazon Web Services Chile, con foco en soluciones analíticas. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola a todos. Buen día, buena tarde, gracias por la asistencia. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces este seminario, que son este Sense Talks en realidad, que son unos 20 minutos. Ojalá todos puedan estar muy atentos para que puedan realizar algunas preguntas. La idea es en realidad que sea una instancia más participativa. Si hay alguien que tenga una duda y quiere subir acá al escenario, más que bienvenido, lo podemos invitar y podemos generar una conversación mucho más dinámica. Así que Luis, te dejo a ti que presentes y somos acá todos oídos. Muchas gracias Alejandra. A ver, voy acá a comenzar por compartir mi pantalla. Y ahí debería de verse. Ahí la ven, ¿verdad, Ale? Sí, perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo un poco algunas experiencias con algunos clientes. En mi rol como arquitecto de soluciones en Amazon Web Services Chile, trabajo con instituciones de salud acá. Entonces, bueno, encantado de poder conversar sobre estos temas con ustedes. Y posiblemente algunos de ustedes todavía no saben qué es AWS. Amazon Web Services o AWS surge luego de una década de que la empresa Amazon.com operaba tecnología para el sitio de comercio en línea. Surge una gran capacidad de operar esta tecnología, por lo cual se crea una nueva función de negocio con equipo independiente, totalmente separada, que pasa a ser básicamente Amazon.com un cliente más de Amazon Web Services. Y así como Amazon.com, después de más de 20 años de prestar estos servicios de tecnología a las organizaciones en todas las industrias. Trabajamos también particularmente con el sector salud. Y acá vemos organizaciones, por ejemplo, que son los que proveen servicios de salud, como sistemas de salud, laboratorios, farmacias, hasta gobiernos que dictan la política pública, fabricantes de tecnología, dispositivos médicos, ¿no? Entonces, como Amazon Web Services, trabajamos con organizaciones en todo este aspecto. Y parte de los retos que vemos al trabajar con estas organizaciones es que se está buscando cada vez más en todas las industrias y particularmente en salud, poder analizar los datos que están esparcidos a través de múltiples fuentes en toda la organización. En el sector salud, estos datos, ahí sí. En el sector salud, estos datos son registros de pacientes, resultados de laboratorio, resonancias magnéticas, electrocardiogramas, y existe la necesidad de obtener insights que ayuden a los profesionales en la toma de decisiones clínicas informadas. Sin embargo, algunos de los retos que se presentan son, por ejemplo, la falta de liderazgo en los datos. Esto es, no hay un responsable de liderar cómo se utilizan los datos en las organizaciones.
Otro reto es, desde la parte técnica, el cómo administrar los datos. Y esto ha sido un reto en muchas organizaciones de todas las industrias por mucho tiempo, ¿no? El tener que lidiar con un montón de fuentes de datos dispersas que tienen requerimientos de seguridad distinta, que hay un montón de usuarios diferentes con skills diferentes que necesitan acceder a esos datos. Y bueno, también estos datos, hablando de los datos mismos, hemos visto a lo largo de los últimos años un crecimiento exponencial, donde cada vez son más, mayor tamaño y además más variados. Ya no son solamente bases de datos, sino que encontramos todo tipo de sistemas como sistemas legados, archivos almacenados en las computadoras personales, bases de datos no relacionales, datos de redes sociales, datos de dispositivos médicos. Entonces, el ecosistema cada vez se vuelve más complejo desde la perspectiva técnica. Y bueno, también aquí cabe mencionar, hay muchos fabricantes que proporcionan sus soluciones entregadas como software as a service. Entonces, una fuente más que además también implica fragmentación de los datos. Otro reto común, dejando de lado un poco la parte tecnológica, tiene que ver con el entendimiento del valor clínico. Y es que no solamente basta con tener la capacidad de analizar los datos, procesarlos, sino entender cómo podemos generar valor con el mismo. Y un reto no menor es el de las preocupaciones que existen alrededor de la seguridad de los datos y el cumplimiento con las regulaciones. Ya que acá estamos hablando de datos de pacientes, datos personales, datos PHI protegidos de salud, Protected Healthcare Information, todavía estas preocupaciones de cumplimiento y seguridad son mayores que en otras industrias. Solo como un ejemplo de cómo las organizaciones podrían aprovechar los datos, pero hoy día todavía no lo logran hacer, se calcula que muchas organizaciones construyen modelos clínicos que utilizan de 30 o menos características de los pacientes, ¿no? Si utilizáramos todas las fuentes disponibles, como por ejemplo notas clínicas, reportes de imágenes médicas, laboratorio, podríamos llegar a implementar modelos, se estima que usan entre 200 y 300 mil características del paciente. Entonces, vemos que con esta gran cantidad de características podríamos llegar a implementar modelos de aprendizaje automático o machine learning que se desempeñen de mejor forma versus los modelos clínicos actuales. Y bueno, una vez que conversamos acerca de los retos en las organizaciones, vamos a hablar un poco acerca de qué es la gobernanza de datos y cómo puede aportar en el abordaje de estos retos que ya mencionamos. De acuerdo con el Data Management Association, o DAMA, es una organización, el Data Governance es una de las 10 áreas funcionales de la gestión de datos. Vemos aquí el diagrama del lado izquierdo. Data Governance está en el centro y corresponde al ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de datos. Esto incluye tanto la planificación como el seguimiento y también la ejecución. La gobernanza de datos guía otras de las funciones a través de la definición, por ejemplo, de una estrategia de datos, políticas, revisión y aprobación de estándares, así como también comunicación del cumplimiento normativo. Otra forma de verlo, este mismo framework lo podemos ver de otra forma, donde el Data Governance es el techo de una casa, donde la casa es la gestión de datos. Vemos ahí las otras 9 funciones, y Data Governance está en la parte superior, cubriendo todo lo que se realiza como actividad de gestión de datos. Vemos también una flecha en color verde del lado izquierdo que dice Data Stewardship. El Data Steward es el administrador de los datos. Este es un rol que tiene la responsabilidad formal oficial declarada dentro de la organización de garantizar el control y el uso efectivo de los activos de datos. Vemos que esta flecha va desde Data Governance hasta abajo de la casa, porque el Data Stewardship se encuentra presente en todas las áreas funcionales de la gestión de datos. Cada función tiene su propia parte de Data Stewardship, y particularmente en la gobernanza de datos implica la administración ejecutiva, ¿no? Esto es, tomar las decisiones de alto nivel de cómo se van a administrar los datos.
En última instancia, la gobernanza de datos permite gestionar la disponibilidad, usabilidad, integridad y seguridad de los datos en los sistemas empresariales. Esto con base en los estándares y políticas que controlan su uso. De acuerdo con un programa, de acuerdo con IDC, un programa de data governance ya no es algo opcional para las organizaciones que buscan generar valor de los datos, ya que para poder hacerlo se requiere contar con datos en los cuales se pueda confiar. Y algunas estadísticas acá del mismo IDC nos dicen que el 47% de los datos tienen problemas de integridad. El 81% del tiempo las personas pasan ocupando ese tiempo solamente para buscar datos confiables con los cuales puedan hacer modelos, puedan tomar decisiones. Y además hay un aumento anual del 70% del costo que implica el uso de datos que no son correctos. Bueno, acá comentamos algunos de los retos, hablamos algunos conceptos teóricos de qué es Data Governance, y acá muy brevemente quisiera compartirles algunos pasos prácticos con los que pueden empezar a trabajar hacia un modelo de gobernanza de datos que les permita analizar todos los datos de la organización y poder generar valor de los mismos, ¿no? Generar una experiencia mejorada, una mejor atención al paciente. Por supuesto, estos pasos no son, en definitiva, extensivos. No es todo lo que requiere un programa de Data Governance, pero para dejar algo aterrizado en esta sesión. El primero tiene que ver con identificar los roles y responsabilidades, en donde deberemos de determinar quién interactúa con los datos, cómo y cuándo. ¿Vale? El segundo tiene relación con el descubrimiento de dónde se encuentran nuestros datos de salud. Tener una clasificación y poder, esa clasificación, con base en esa clasificación, luego gestionar los accesos. No podemos gobernar lo que no conocemos. Y el tercer punto que quiero conversar acá con ustedes es el de la automatización. Una vez que ya definimos roles, identificamos los datos y queremos empezar a gestionar el acceso, muchas de las veces no vamos a poder hacerlo si no tenemos automatización, ya que por ahí habíamos mencionado, hay un montón de fuentes de datos, un montón de usuarios, casos de uso distintos, entonces la automatización ahí va a ser nuestra mejor aliada. Y en ese punto vamos a conversar un poco acerca de una arquitectura moderna de datos que nos permite aplicar gobernabilidad de forma sencilla. Bien, entonces, respecto al primer punto, de identificar los roles y responsabilidades. Aquí vamos a empezar con una organización que también sugiere contar con ella el Instituto DAMA, que mencionamos anteriormente. Y este es un consejo, que es una organización formada por gerentes de alto nivel que trabajan como data stewards ejecutivos, así como también el líder del programa de gestión de datos y el CIO. Este consejo típicamente es presidido por un ejecutivo de negocio, ¿no? Ahí raro, podríamos esperar ver aquí hablar que solamente eran roles de tecnología, pero vemos que no. Esta organización es relevante porque al tener autoridad sobre la gestión de datos al nivel de toda la organización, permite una alineación con el negocio. Por eso es que también hay ejecutivos de negocio, con lo cual podemos conseguir también su soporte para las iniciativas que se planteen. Luego tenemos algunos roles de negocio, particularmente el Executive Data Steward, que representa los intereses de una unidad organizacional. Además, este rol también actúa como un sponsor de las iniciativas de gestión de datos. Revisa y aprueba las políticas y vela por que éstas se alineen con los intereses de la unidad que representa. El Business Data Steward es alguien reconocido como un subject matter expert o un experto en un dominio, al cual se le asigna la responsabilidad por las especificaciones de los datos de algunas entidades particulares o un área de conocimiento o una base de datos específica, ¿no? Tiene un campo de acción delimitado. El Business Data Steward propone definiciones de negocio, como por ejemplo lo que típicamente vemos en un diccionario de datos, ¿no? Lo que significa una entidad, sus atributos. También propone requerimientos de calidad y proporciona input para definir las políticas. Luego tenemos dos roles de tecnología, en donde encontramos primero el Data Security Admin,
que es responsable de asegurar el acceso controlado a los datos. Esto lo hace con base en las políticas que ya han sido previamente definidas. Y finalmente, el Data Architect, que es el responsable de la definición de los componentes tecnológicos que procesarán los datos, así como también los mecanismos para su integración. Recordando que un rol de arquitecto típicamente tiene la responsabilidad de identificar los componentes de un sistema y cómo interactúan entre sí, así como la evolución en el tiempo. Esto mismo se aplica para el rol de Data Architect. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre cómo podemos descubrir y mapear dónde se encuentran nuestros datos. Y esto lo podemos ver en dos vías, ¿no? Empezando por la primera vía, pensando en datos estructurados, vamos a encontrar seguramente bases de datos donde tenemos información de salud, pero en algunos casos, dentro de una base de datos podemos tener una mezcla de datos, tanto de salud como datos que no son de salud, o sea, datos no protegidos, que se conoce como PHI, datos no sensibles, datos que podemos compartir internamente sin restricciones importantes de acceso. Entonces es importante no solo mapearlo a nivel de base de datos, sino ir todavía más adentro, ¿no? Hacer un doble clic, ver a nivel de las tablas cuáles contienen datos de salud. Y vamos a encontrar también que aún dentro de las tablas hay ocasiones en las que ciertas columnas solamente son las que corresponden a esta clasificación. A veces no son toda una tabla completa, sino ciertas columnas, como lo vemos acá en color azul. Entonces, algo que los clientes con los que trabajo típicamente hacen es que taguean, ponen etiquetas en ya sea la base de datos o la tabla o la columna, indicando dónde se encuentran esos datos de salud. Y aquí del lado derecho ven un servicio, que es un servicio de Amazon Web Services, que se llama el catálogo de datos de Glue. Lo que hace este catálogo de datos te permite tener consolidado en un solo lugar todas las fuentes de datos que tienes, bases de datos relacionales, no relacionales, archivos almacenados en el lago de datos, y luego tú puedes etiquetar esos datos, ¿no? Con base en la clasificación que previamente ya definiste. Ahora, esto se vuelve un poco más complicado cuando pensamos en datos no estructurados, como por ejemplo archivos PDF, documentos Word, hojas de cálculo. Entonces, en ese caso, se vuelve más complicado porque no tenemos los nombres de las columnas con los cuales podemos identificar el tipo de dato. No tenemos tampoco la posibilidad de ejecutar consultas SQL que lean o busquen el patrón en los datos. Y algo que sí podemos usar, que los clientes normalmente utilizan, es este servicio que se llama Amazon Macy, que utiliza Machine Learning. Es un servicio administrado que tú proporcionas la ruta donde se encuentran tus archivos y los analiza con base en patrones que ya trae predefinidos o patrones que los clientes definen, por ejemplo, un root, para poder encontrar en dónde en esos archivos, tanto a nivel de carpeta como de documento específico, se encuentran los datos que se están buscando, ¿no? Con esto podemos tener una clasificación muy cercana a la realidad de dónde están los datos de salud de nuestra organización, tanto para datos estructurados en bases de datos como no estructurados en archivos. Y el tercer punto, hablaba yo acerca de la automatización con base en una arquitectura moderna de datos, ¿no? Esta arquitectura en AWS le llamamos la arquitectura Lakehouse, en donde el nombre podría decirnos que se fusiona un data lake y un data warehouse. Sin embargo, tiene que ver también con la fusión de otra serie de servicios diseñados para casos de uso específicos. Históricamente, las organizaciones se han dado cuenta que un solo sistema no puede resolver todos los casos de uso. Por lo cual, con esta arquitectura Lakehouse, podemos tener todos nuestros datos almacenados en un data lake, donde podemos escalar de manera ilimitada, almacenar cualquier tipo de formato, y luego, usando herramientas de propósito específico, podemos utilizarlas para casos de uso que necesitemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si una organización tiene datos de navegación de sus portales o de sus canales digitales almacenados en el Data Lake y decide que quiere construir un KPI para poder ponerlo en un dashboard junto con otros indicadores de la organización, como el no-show o el agendamiento, no sé? Podríamos tomar esos datos en el Data Lake y llevarlos al Data Warehouse, ¿vale? Que está pensado para ese tipo de escenarios. Ahora, ¿qué pasa si
contrario, tenemos datos históricos procesados con agregaciones y queremos construir un modelo de Machine Learning con esos datos. Entonces, podemos tomarlos desde el Data Warehouse, llevarlos hacia el Data Lake y darle acceso a los distintos usuarios, como científicos de datos, que utilicen la herramienta que ellos prefieran. Un Jupyter Notebook, código R, lo que les sea más sencillo para poder construir sus modelos de Machine Learning. Entonces, acá vemos cómo hay algunos patrones de movimiento de esta arquitectura que nos permiten tener los datos almacenados de forma segura en el lago de datos y luego utilizar la herramienta que necesitemos para consultarlos. Y algo importante es que en este movimiento podamos mantener la gobernabilidad, que es de lo que hablábamos justamente hace un momento. Y en ese sentido, esta arquitectura Lakehouse contempla un componente que nos permite de forma centralizada gestionar el acceso sin importar qué herramienta utilicen los usuarios. Esta herramienta se llama AWS Lake Formation y nos permite, con base en el catálogo que habíamos mencionado, donde tenemos registradas nuestras fuentes, definir qué usuarios o qué grupos de usuarios tienen acceso a qué fuentes de datos. Y esto puede hacerse de manera muy granular. Podemos aplicarlo a nivel de una base de datos, o a nivel de una tabla, o a nivel de una columna. Entonces, el Data Security Admin, que ya mencionamos antes, es el que tiene la responsabilidad de gestionar los accesos controlados a los datos, define los permisos que cada usuario o grupo de usuarios necesita en Lake Formation, lo define una vez y después las distintas herramientas permiten a los usuarios acceder para resolver el caso de uso que necesita. Por ejemplo, si alguien necesita usar SQL para descubrir datos, lo puede hacer. Si alguien necesita consultar los datos desde el Data Warehouse para cruzarlos con datos que tiene ahí históricos, también lo puede hacer. O puede utilizar herramientas de Big Data con los frameworks que AWS proporciona totalmente administrados en la nube. Vamos a hablar sobre dos casos de empresas que implementaron esto. Y la primera es la empresa llamada Engie, que es una compañía eléctrica global, en donde Engie construyó un marketplace de datos que le llamó Hub de Datos y que es una parte fundamental de su estrategia de datos. En ella pudo construir, dio la capacidad a los integrantes de Engie de construir 351 proyectos ejecutados sobre este hub de datos en todo el mundo, ¿no? Por ahí hablábamos hace un momento de la escala, ¿no? ¿Cómo podemos con la automatización llegar a gestionar permisos y seguridad a nivel de este tipo de casos de uso, ¿no? 350 proyectos en todo el mundo. Y luego, también otra de las cosas que quería acá comentarles es que con esta plataforma, los distintos usuarios tienen la capacidad de intercambiar datos de manera estandarizada, por lo cual todas las unidades de negocio están empoderadas para poder construir aplicaciones de forma más rápida, ¿no? Entonces, el otro caso de uso, el caso de Amgen, que es una compañía de biotecnología. Esta compañía, esas de hecho son palabras de un ejecutivo de la organización, vemos ahí que logró resolver la gestión de controles de seguridad a nivel de una cuenta, de un servicio, de un usuario, de un conjunto de datos específico con todo el nivel de detalle que necesitaba. Hacerlo sin el uso de AWS Lake Formation hubiera sido simplemente muy caótico, muy complejo y tal vez hasta no se hubiera podido realizar. Sin embargo, gracias a esta arquitectura de datos moderna que mencionábamos anteriormente, la organización pudo lograr sus objetivos. Y algo que quería acá comentarles es que ya que conversamos acerca de algunos casos de uso, algunas herramientas, tanto metodológicas como tecnológicas, AWS disponibilizó un portal que se llama AWS for Health, en donde se encuentran consolidadas soluciones y servicios tanto de AWS como de una red de socios en 16 categorías de solución, ¿no? Puede haber, por ejemplo, para soluciones para salud, genómica, biofarma, y AWS for Health ayuda a las organizaciones de salud a acelerar su innovación. Ahí para que dejo el link para que lo puedan consultar, los invito a que lo puedan ver.
Y bueno, como dirían en mi país, ya con esta me despido. Acá es 3 recursos adicionales que les quisiera compartir. El primero es un recurso a un artículo que describe la arquitectura Lighthouse, en donde la arquitectura Lighthouse es el enfoque que comentábamos anteriormente, una arquitectura de datos moderna. Viene ahí un poco más de detalle acerca de la misma. El segundo link es una serie de cursos en español que fueron hechos por los arquitectos de soluciones de Latinoamérica, y particularmente hay un track de Analytics donde podrían aprender más si les interesa. Y el tercer link, también les dejo acá, tiene que ver con una arquitectura de Data Mesh. Esta arquitectura de Data Mesh básicamente te da el concepto en donde tú puedes proporcionar un hub para que los productores de datos y los consumidores de datos puedan trabajar, interactuar entre sí de manera independiente, escalable, segura, por supuesto, y bajo las políticas de la organización. Este enfoque de Data Mesh es justamente el que Engie utilizó para implementar su hub de datos. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido de interés y por acá atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, en realidad a ti por este interesante resumen que hiciste, ¿no? Porque creo que es mucha información que uno tiene que conocer para el tema de la gobernanza de datos, y creo que lo estructuraste de una manera en que era muy entendible para personas que no somos expertas en la materia, como yo, ya que vengo más de la parte de innovación que del tema de informática propiamente tal. Así que creo que aquí también hay varias dudas que han dejado las personas que nos han mirado, así que voy a empezar quizás resolviendo algunas que incluso Cristian dejó acá por el chat antes de ir a las preguntas y respuestas que también han hecho. Pregunta por acá Cristian Engelman. Oye, Cristian ya parece palo blanco, ¿eh? Lo saluda al inicio, tira preguntas, pero es porque es muy aplicado. ¿Cómo pueden evitar un ataque ransomware en sus servidores? Ok, mira, en ese sentido, en AWS tenemos algo que le llamamos el modelo de responsabilidad compartida, que te da una guía de todo lo que típicamente se debe de administrar a nivel de seguridad. Típicamente las organizaciones en entornos locales, administrados por ellos mismos, administran todo ese stack. Cuando trabajan en la nube de AWS, hay una gran parte que es administrada por AWS, la parte de infraestructura, la parte de las regiones, el acceso a los data centers, pero siempre queda una capa que a los clientes les decimos que es la capa administrada por ellos, ¿no? Esto depende del tipo de servicios que utilicen. Una forma de poder minimizar el impacto de un ataque como este que tú comentas es utilizando, por ejemplo, servicios administrados, que son servicios que AWS administra típicamente, por ejemplo, la infraestructura, por ejemplo, la capa de plataforma, y son actualizados constantemente, de tal forma que esa carga operativa, el cliente la entrega a un tercero, ¿no? Esa es una de las formas. Pero bueno, ahí obviamente en la nube de AWS hay un montón de servicios que te pueden ayudar para proteger la capa de responsabilidad del cliente. Por ejemplo, un servicio que te permite analizar el tráfico de red en tus instancias, ver si hay algún paquete que tiene una vulnerabilidad. Esa conversión nos puede dar para bastante, pero en resumen espero haber podido responder ahí tu pregunta. Típicamente con estas guías que AWS da a los clientes, como lo es por ejemplo, el Well Architected Framework, te dice algunos pilares que debes de considerar, incluyendo el de seguridad, y te da guías prescriptivas, ¿no? Súper, creo que eso, yo creo que las guías que mencionas, ¿no? Como para que uno se pueda ahí ir haciendo un checklist, son súper útiles. Y a propósito, porque mencionaste también como un curso ahí de analítica, esos cursos son for free. Aprovecho de preguntar, ¿están a disponibilidad, no? De todos. Totalmente, están abiertos y pueden tomarlos sin ningún costo. Súper. Aquí preguntan también, vamos a continuar con Cristian, ¿se pueden tener Docker en sus servidores? Perfecto. Docker perdón, adelante, Alejandra. No, dale, porque creo que es una pregunta completamente distinta, así que mejor responde eso y vamos a la siguiente.
Sí, muy brevemente, para los que no conocen qué es Docker, Docker es una plataforma de gestión de aplicaciones que tiene algunos beneficios por lo cual las empresas la están adoptando. Y sí, en resumen, hay diferentes formas de ejecutar contenedores Docker en la nube de AWS. Hay servicios administrados y otros que el cliente tiene que administrar un poco más para darle flexibilidad. Entonces tenemos ahí una amplia oferta. Puedes buscar por lo que es Elastic Container Service o Elastic Kubernetes Service y vas a encontrar dos opciones así muy, muy rápido que podrías utilizar. Quizás puedes escribirlos de todas formas, a lo mejor Luis, acá por el chat, lo que acabas de mencionar para estar seguro que están ingresando ¿Sí? a la información correcta. Perfecto. Otra pregunta es, y ahí me voy a saltar a otras preguntas que han hecho por la sección de preguntas y respuestas. Dicen acá si, Cristian también, se incluyen respaldos históricos para solucionar errores humanos. De hecho, ese comentario que haces, esa pregunta que haces es justamente uno de los puntos que nuestros frameworks consideran, ¿no? El que las aplicaciones sean tolerables a las fallas. En la nube no pensamos que las soluciones o las aplicaciones no fallen, sino lo que pensamos es que fallen y que estén preparadas para soportar esos fallos, incluyendo que se caiga un servidor, que se borre un dato, que tengas políticas de respaldo. Son cosas que en la nube puedes hacer de forma más fácil que on-premises, ¿no? Imagínate on-premises tener dos data centers para que si uno de ellos falla, el otro entre en operación, es algo que típicamente es difícil de operar y costoso. En la nube podemos hacerlo con algunos clics solamente. Perfecto, vamos acá ahora con Cristóbal Carvajal. Dice, ¿cómo ve el expositor la importancia del juicio experto o criterio de informática en salud en todo lo expuesto? ¿Es relevante tener este talento considerando toda esta operación o basta con los data scientists? Perfecto, gracias Cristóbal. Te quiere Mira, poner en aprietos, ¿ah? no, está excelente la pregunta también. Todas las preguntas han sido súper buenas. Esta en particular, respondiéndola, eh, mira, tan es necesario el juicio experto que justo en el programa de Data Governance, cuando veíamos los roles, veíamos que había roles de negocio, ¿no? Había un Business Data Steward, que es el que te dice los requerimientos de los datos, lo que significan, las características de calidad que necesitan. Ahora, los un data scientist, por definición, es una persona que tiene, bueno, varía un poco la definición, pero una definición muy genérica es que tiene tres cosas. Herramientas técnicas, prácticas para interactuar con los datos, conocimiento de un poco del dominio de datos que está trabajando, y el tercero es metodología, ¿no? En resumen, es eso. Entonces, ahí mismo, en la misma definición de Data Scientist, te vas a dar cuenta que se requiere conocimiento experto, ¿no? Y es por eso que incluso como parte de un programa de gestión de datos, normalmente tú tienes lo que le llamas el diccionario de datos, el qué significan los datos, para cómo vas a usar esos datos. Un Data Scientist que construye un modelo sin saber lo que significan los datos, seguramente va a estar haciendo supuestos que no están alineados con lo que le llaman el fenómeno de los datos, ¿no? El fenómeno que describe los datos, la situación que describen todos esos datos, es importante conocerla, porque eso te puede dar muchas veces algunas guías de hacia dónde trabajar. Perfecto, vamos acá. Entre medio vi que alguien levantó la mano, no sé si fue un error, pero si alguien quiere levantar la mano, subir al escenario y preguntar directamente, más que bienvenido. Así que el que quiera ahí se atreve, o la que quiera, y lo subimos acá, a compartir. Vamos a, por acá otras preguntas. Dice, ¿proporcionan antivirus dentro de sus servidores para uso de los clientes? Pregunta que les pregunta. Mira, en ese sentido, el servicio por el que tú preguntas es un servicio de servidores virtuales en la nube, que es de los servicios que tiene más tiempo ejecutándose en la nube, ¿no? Los clientes lo han usado por muchos años, de los primeros servicios, y ha tenido un montón de evolución en todos estos años. Sin embargo, de nuevo, haciendo alusión al modelo de responsabilidad compartida, en ese sentido, los clientes tienen la mayor flexibilidad para ejecutar sus aplicaciones. Esto es, ellos son dueños del sistema operativo, pueden decidir qué paquetes instalar, qué no instalar. Entonces, como ellos administran el sistema operativo, nosotros como tal no proporcionamos nada a nivel del sistema operativo más que lo que el fabricante del sistema operativo te da, ¿vale? Si ahí, por ejemplo, quieres usar un servicio
administrado, como tenemos otros ejemplos, por ejemplo, un motor de base de datos administrado, en donde AWS proporciona el software y lo administra. Ahí tú no te tienes que preocupar de la instalación de parches, la actualización, porque lo administra AWS. Entonces, hay estas dos opciones para los clientes que quieren tener flexibilidad. Ellos son los responsables de gestionar ese tipo de cosas como el antivirus en un servidor, o para los clientes que prefieren delegarlo a un tercero y enfocarse en sus datos, pueden usar servicios administrados. Perfecto. Vamos aquí con Sebastián. Iba a leer el comentario que te habías hecho y dije, ¿va? Gerardo, no. Vamos con Sebastián Sánchez. De todos los servicios y máquinas que ofrece AWS, ¿cuál es el mejor tipo de máquina para aplicar gobernanza de datos y machine learning en el contexto de informática en salud? Ok. Primero que nada, una de las razones por las cuales AWS tiene tanta innovación es porque tomamos en cuenta el feedback de nuestros clientes. No más del 90% de lo que hacemos, del roadmap de los productos, viene de feedback directo del cliente. Entonces, cuando un cliente encuentra algo que no puede hacer, nos da feedback y eso posiblemente da la pauta para que se crea una nueva característica o un nuevo servicio. Entonces, en AWS van a encontrar que hay un montón de opciones para resolver un montón de necesidades de diferentes clientes. No hay una respuesta que te pueda dar dura de cuál es el mejor de manera genérica, porque creemos en que los clientes usan, para casos de uso específico, como lo mencionaba anteriormente, ciertos recursos y soluciones. Ahora, ahondando un poquito para no dejarlo en la famosa respuesta de depende de los consultores. Decías, para aplicar gobernanza de datos y machine learning. En ese sentido, tú podrías usar las mismas herramientas que las empresas han usado por mucho tiempo en entornos on-premises sobre servidores virtuales, o podrías usar servicios nativos de la nube de AWS que son administrados. Uno, ya no te preocupas por estos temas que comentábamos anteriormente, y dos, están pensados para aprovechar las ventajas de la nube. Entonces, un poco dirigiendo la respuesta hacia qué es lo que mejor te podría funcionar, te recomendaría probar los servicios de Analytics porque te vas a enfocar en lo que tú quieres desarrollar como funcionalidad y te dejas un poco de lado la gestión de la infraestructura. En el contexto de informática en salud, claro, ahí yo mencioné un ejemplo de un servicio que se llama Macy, que lo usan mucho porque te permite detectar los datos sensibles. Definitivamente la construcción de un data lake es algo que vas a querer en salud para poder almacenar los datos de manera segura, escalable. Y el tercero, AWS Lake Formation, que también comentamos, que te permite controlar los accesos. Estos accesos los controlas con una experiencia simple, como por ejemplo, como lo haces típicamente en una base de datos. Conceder y revocar. Quiero que a este usuario le concedo permisos de esta tabla, de esta columna, ¿no? Esos son los tres servicios que te recomendaría que puedas darle un vistazo para el caso de uso que comentas. Mira, tenemos dos personas que se motivaron a ingresar acá. No sé, por ahí atrás en las cámaras, Yami, que tú estás, si puedes a lo mejor dejar entrar aquí al escenario a Camila Vázquez y Lucas Marulli. Mientras ellos se incorporan acá en el escenario, quería pasar un dato. El año pasado, el BID, ¿no? El Banco Interamericano de la Salud, realizó una publicación precisamente sobre gobernanza en temas de salud digital, ¿no? Sobre todo para el proceso de transformación digital que están muchas de las organizaciones pasando, y sobre todo que la pandemia aceleró este proceso. Entonces, lo dejo ahí en el chat para quienes estén ahí interesados en profundizar algunos temas, probablemente no tan técnicos, pero sí que son relevantes para abordar la gobernanza. Entonces, tenemos acá a Lucas y están encendiendo sus cámaras por ahí. Tenemos a Lucas y Camila, si estás por ahí, Camila, y si no, vamos a dejar primero a Lucas, si puedes ahí despejar tu micrófono, que nos cuentes. Hola Alejandra, hola Luis, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Hola Lucas. Todo bien, gracias. Yo tengo una duda que quería resolver con Luis. Bueno, primero comentarte que en la empresa donde trabajamos utilizamos varios servicios de Amazon, desde almacenar aplicativos en instancia hasta también las bases de datos en RDS. Nos interesa mucho la gobernanza de datos y crear este ecosistema donde podamos sacar provecho a todo lo que Amazon nos ofrece, ¿verdad?
pero estamos un poquito en pañales en cuanto a datos refiere. Tenemos mucho dato, pero recién estamos empezando a sacar jugo a esos datos, no solamente por el área TI, que es donde yo estoy, sino que también en las distintas unidades en cuanto a analítica y de negocio se refiere. Aparte de los recursos que nos compartiste, ¿qué otros recursos o cursos nos podrías recomendar para seguir creciendo en esto? Sobre todo para que quizás no soy solo yo, sino que quizás varios de los que están aquí están empezando a entrar en esto de los datos y seguir avanzando. Perfecto, gracias Lucas por la pregunta. Hay un sitio, además de los recursos que compartí, hay un sitio de AWS con entrenamientos públicos gratuitos. Yo ahí voy a, si quieres te dejo mi correo y te lo proporciono posteriormente. No lo tengo ahora a la mano, pero ahí vas a encontrar un montón de cursos de todo tipo, ¿no? Desde infraestructura hasta analytics y machine learning. Además de eso, también, igual, si ya están trabajando con AWS, de pronto, si no están trabajando con un ejecutivo comercial, hay cursos también que son virtuales, guiados por un instructor, que duran típicamente 3, 5 días, que es algo más inmersivo todavía, ¿no? Si quieren ir un poco más allá, podría ser esa una opción. Esos cursos sí tienen un costo, a diferencia de todo lo demás que no tiene, pero es otra opción. Y de pronto ahí, bueno, conversemos, igual bueno, no sé en qué organización trabajas, pero con algunos clientes con los que trabajo, hacemos, le llamamos workshops, donde definimos un tema de interés y hacemos estos ejercicios guiados en cuentas incluso de laboratorio. Si quieres, eso lo podemos hacer. Ahí nada más hay que entrar en contacto y lo conversamos. Súper, muchas gracias. Después si nos puedes dejar tu correo, entonces como comentaste, sería ideal. Así podemos seguir profundizando. Te agradezco. Oye, Lucas, a Perfecto. propósito de que tú estás acá y que Luis en el inicio de su presentación, ¿no? Él mostró como estos principales retos que tenían las organizaciones. Cuéntanos si tú te sentiste a lo mejor identificado o si sientes que si hay algo que faltó o cuál fue como el mayor dolor que ustedes tenían cuando iniciaron este proceso de esta gobernanza de datos o todavía sientes que están chapoteando así en el agua. Pucha, yo principalmente no me pude unir en el inicio de la presentación, pero aún así te puedo comentar un poco. Y nosotros empezamos a potenciar todo el tema de telemedicina, como muchos debe haber pasado con el tema de la pandemia. Y empezamos súper rápido, entonces había que satisfacer una demanda creciente que existía. Y por eso nos centramos más en lo operativo en un principio. Y ahora tenemos mucho dato, tenemos harta información, a la cual, como comentaba, estamos recién empezando a sacar provecho, a hacer análisis de esos datos para posibles negocios, como también inteligencia artificial. Entonces, claro, hay una posterior a este ya, estamos bien sentados en el negocio, viene ahora toda esta incertidumbre, cómo vamos a trabajar todos estos datos y empezar a sacarle provecho generando este ecosistema, porque una cosa es tener los datos y querer estudiarlo y la otra es poder tener un ecosistema bien armado en donde podamos aprovecharlos con proyección, no solamente en el momento, sino que con proyección y automatizar, tal como decía Luis, para que mañana no tengamos que estar tan encima como hoy sobre estos datos, que aún así vamos a estar, pero no con una demanda humana tan grande. Así que eso te puedo comentar. Gracias por compartir ahí tu experiencia, que seguro algunos están también en ese proceso. No sé si Camila estás ahí o fue un sin querer queriendo la levantada de mano. Si no, Lucas, quédate con nosotros, ya nos quedan pocos minutos, así que no te vayas. Vamos a hacer las últimas preguntas acá que quedan. Dice, primero Luis, nos piden que tú al final de tu presentación mostraste 3 links que si puedes nuevamente a lo mejor mostrarlos o dejarlos ahí, hay varios que a lo mejor le quieren hacer un screenshot, tenían dudas sobre los cursos que aparecían ahí. Y preguntan sobre el Data Lake versus Data Warehouse, ¿qué sería mejor en salud? Esa es una de las preguntas que quedan pendientes. Súper. Típicamente un Data Warehouse contiene datos estructurados, datos en formato de tabla y además datos que están pensados para estar en silos, ¿no? Agrupas los datos de un dominio de negocio para que ese negocio pueda
hacer análisis sobre los mismos. Entonces, algunos de los retos con los data warehouse es que tienen silos y además es complejo administrar su escalamiento, ¿no? Entonces, como respuesta a esto, en AWS lanzamos un servicio hace muchos años que fue el primer data warehouse pensado para la nube, que se llama Redshift, que resuelve gran parte de los problemas de escalado, ¿no? Sin embargo, con esta arquitectura moderna de datos que comentábamos, no tenemos que decidir uno u otro, porque hay casos de uso específicos que resuelve cada uno. En un data lake tú puedes crecer de manera ilimitada, ¿no? No tienes un límite, no tienes que pensar en, ya llegué al límite del storage, lo voy a crecer, ya llegué al límite de la capacidad de cómputo, la voy a crecer, porque en un data lake no tienes más que una cubeta donde puedes escribir todos los datos que tú quieras. Y además no tienes que pensar, que es una diferencia también importante, en un data warehouse tú tienes una estructura de datos en la escritura. Es decir, ya tienes que saber la escritura que tienen cuando los guardas, mientras que en el data lake los escribes y la estructura de datos se la das a la lectura, ¿no? Entonces puedes trabajar también con formatos que no están estructurados y almacenarlos ahí de forma ilimitada. Entonces, dicho lo anterior, en las diferencias, uno de los patrones que tenemos en esta arquitectura de Lakehouse es que tú puedes tener ciertos datos que son los que más consultas, que necesitas un tiempo de respuesta muy alto en el Data Warehouse, con ciertas agregaciones, con cierta lógica de negocio ya aplicada a esos datos. Y todos los datos históricos los guardas en el Data Lake, porque es más costo efectivo tenerlos guardados ahí. Y cuando los necesitas, desde el Data Warehouse puedes ir y consultarlos directamente en el Data Lake. Entonces, esto en resumen, ¿qué nos permite? Tener más escalabilidad, tener más ahorro de costos y también un mejor desempeño. No diría que es uno u otro, sino que muchas veces es un conjunto de ambos, ¿no? Un poco como empiezan algunos clientes con los que he trabajado, típicamente empiezan con el Data Lake y usando herramientas de análisis sin servidor, en donde ejecutan consultas SQL directamente sobre el Data Lake. Y así empiezan organizando algunos de los activos de datos que tienen. Cuando ya tienen lógica implementada sobre ese Data Lake, un modelo de datos, ya tienen características de rendimiento y capacidad específicas, entonces ahí adoptan el Data Warehouse y empiezan a trabajar en conjunto, ¿no? Es algo que he visto ya con algunos clientes, en donde no es uno u otro, sino que a veces es en conjunto. Perfecto. Luis, en últimos minutos aquí, entonces ya acuerda de dejar el link del curso acá en el chat. Sí. Y ya creo que finalizando, ya terminamos acá con las preguntas. Agradecemos a todos los asistentes y asistentas mujeres que participaron acá el día de hoy. Dejarles la invitación para nuestro próximo Sense Talks, que será el 2 de diciembre, con una nueva estrategia para el control de pacientes fuera de los establecimientos de salud. Los dejamos invitados, vamos a estar ahí difundiendo. Va a quedar entonces este video disponible, y agradecer a Luis, agradecer a Lucas, que fue quien se atrevió y se sumó a este escenario, y nos vemos entonces en algunas semanas más. Así que muchas gracias.